Pueden tomar sus asientos. Abran sus Biblias, por favor, a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Ya cuando estén ahí me dan su mirada, por favor, para saber que ya están todos ahí. Ok, al parecer ya estamos la mayoría. Vamos a estar estudiando Efesios capítulo 3, vamos a entrar a este maravilloso capítulo y mientras preparamos nuestras mentes y nuestros corazones para recibir la palabra de Dios en Efesios 3, les quiero recordar lo que Pablo dijo la última vez que estudiamos el libro de Efesios. La sección que estudiamos la última vez era Efesios 2, al final del versículo 11 hasta el 22. En esos versículos, Pablo comienza describiendo la gran animosidad y la división que existía entre judíos y gentiles en el mundo. Luego en el versículo 14 al 18 nos habla de cómo Dios a través de la cruz de Cristo derrotó esa barrera que existía entre los judíos y los gentiles mediante el sacrificio de Cristo. Él destruyó por completo todas las diferencias que nos separan como seres humanos. Así que todas las personas, sean judías o gentiles, pueden encontrar un lugar de unidad y de igualdad a través del sacrificio de Jesucristo. Si ponen su fe en Él, inmediatamente son bienvenidos. Pablo termina esa sección en el versículo 19 al 22 diciendo que ahora que los gentiles y los judíos están unidos en Cristo, que son juntos como un templo. Está hablando de los creyentes como ladrillos, uno apilado sobre el otro, que Dios está edificando su iglesia, su templo, ¿verdad? Nosotros la iglesia, como dije, somos un templo de Dios, un templo santo, un edificio santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mismo mora dentro de su iglesia. Pablo quiere que los efesios, que ellos comprendan firmemente que la iglesia es un solo organismo. De nuevo, recordando lo que estaba sucediendo en el mundo, los judíos acá y los gentiles acá. Así no debe ser en la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios es un solo cuerpo, un solo edificio, una sola esposa. Así que debemos tener unidad e igualdad en la iglesia de Dios. Hoy Pablo agregará a este tema de la iglesia como un organismo singular, un organismo unido, y él explicará que desde hace mucho tiempo este plan de unir los judíos y los gentiles ya era establecido, ya estaba dicho por Dios desde hace mucho tiempo. Simplemente no se había cumplido hasta que vino Jesús y vivió esa vida perfecta y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Pero ya estaba el plan. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13, para comenzar. Ash, did they connect? Gracias. Dice la palabra de Dios en Efesios 3, 1 al 13. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder.
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana que tú has revelado tu misterio al mundo, que tú has traído a nosotros, los no judíos, también a tus pies, que podamos encontrar unidad, igualdad, valor como parte de tu familia. Pido que en esta mañana nos des una vista más grande de tu iglesia, que podamos reconocer que tu iglesia no es solamente los que estamos aquí, ni las otras iglesias de Tecate, sino que tu iglesia está en todo el mundo. Y en esta mañana nos unimos con ellos en adoración a ti, dándote todo el honor y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje de hoy le puse como título El misterio revelado. Fue un título medio obvio. El misterio revelado. Y vamos a ver 4 puntos de enseñanza en esta mañana. Primero, el versículo 1 al 2, es el ministro llamado, hablando de Pablo, el ministro llamado. Versículos 3 al 6, el punto número 2, el misterio revelado. Punto número 3, versículos 7 al 12, el misterio proclamado. Y punto número 4, el último versículo 13, el ministro alentador. El ministro alentador. Así que vamos a comenzar con el punto número 1, el ministro llamado. Versículos 1 y 2 dicen: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Quiero recordarles que al momento de escribir esta carta, Pablo está en custodia romana, está encarcelado. Es literalmente un prisionero de Roma en este momento que escribe. Pero esta realidad, la realidad de que es un prisionero de Roma, desaparece tras el velo de la verdad de que él es ante todo un prisionero de Jesucristo, como lo dice ahí. Su cuerpo estaba literalmente y físicamente esclavizado al gobierno romano, no podía nada para desatarse de esas cadenas, pero su corazón, su alma y su mente eran esclavos de Jesucristo. Eso es lo que nos dice. Pero ¿por qué o cómo llegó a estar bajo custodia romana? ¿Qué sucedió? ¿Por qué está arrestado? En el capítulo 21 de Hechos leemos que algunos judíos habían acusado falsamente a Pablo de llevar a un gentil en las áreas prohibidas del templo. Y luego después de eso lo golpearon y luego fue arrestado injustamente por los soldados romanos. Básicamente le salvaron la vida, digamos, porque lo iban a matar los judíos, pero los soldados lo agarraron y lo encarcelaron. Pero a pesar de esta lamentable situación, lo que sucedió con Pablo siendo falsamente acusado y luego arrestado, Pablo sabía que esta era la voluntad de Dios para su vida. Pero ¿cómo podía saber eso? ¿Cómo podía tener la confianza de que este arresto y esos golpes eran la voluntad de Dios para su vida? ¿Cómo? Pues nos dice en el versículo Hechos 21:10 que a través del profeta Ágabo, el Espíritu Santo reveló que la voluntad de Dios para la vida de Pablo era que los judíos lo atraparan y que fuera entregado a los gentiles. En este caso, pues vemos quién eran los gentiles, los soldados romanos.
Así que fue revelado. No sé si te pones a pensar, yo me puse a pensar al estudiar este versículo, si yo supiera que esto me iba a pasar, ¿qué haría? Si tú sabías que esto iba a suceder, si Dios dijo lo que iba a suceder en tu vida y era algo tan trágico, ¿qué harías? ¿Huirías? No sé. ¿Pero qué hizo Pablo? ¿Huyó? No huyó. Más bien, sabiendo que él era un prisionero de Cristo, caminó con confianza hacia la voluntad de Dios para su vida y fue golpeado, fue traicionado y fue arrestado, como Dios lo había dicho. Mientras Pablo escribe esta carta a los Efesios, está meditando sobre su situación actual como prisionero de Roma. Y no sé por qué, por medio del Espíritu Santo, él necesita proclamar, soy un prisionero de Cristo, no de Roma. ¿Pero qué significa ser un prisionero de Cristo? Significa seguir los pasos de Cristo. ¿Cómo fueron los pasos de Cristo? Fueron pasos de sufrimiento. Así que significa sufrir como Cristo sufrió. Y Pablo, vemos también el mismo corazón que su Salvador. Pablo, igual que su Salvador, en medio de estas tribulaciones dolorosas, alzó su mirada y declaró, no se haga mi voluntad, Dios, sino que se haga la tuya. Pablo tenía una perspectiva adecuada acerca de sus tribulaciones. La perspectiva de Pablo no era la de una persona que estaba descontenta con sus circunstancias como preso de Roma. Él no estaba llorando aquí diciendo, ayúdenme a salir, mándenme un abogado, por favor, esto es injusto, sáquenme de aquí. No. Su perspectiva era la de una persona que entendía que sus cadenas eran la voluntad de Dios para su vida. Eso lo liberó. Tal vez no físicamente, pero espiritualmente. ¿Con qué frecuencia nos encontramos quejándonos y descontentos debido a las circunstancias en nuestras vidas? ¿Con qué frecuencia te pasa por la mente este pensamiento? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Si eres como yo, creo que la respuesta es mínimo una vez al día. Pienso eso. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Cuando una circunstancia sale, según yo, mal. Tener la perspectiva adecuada sobre nuestras circunstancias es sumamente importante, como vemos aquí con Pablo. Cuando algo lamentable sucede en nuestras vidas, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué pensamos? ¿Pensamos que estamos sujetos a nuestras circunstancias o estamos sujetos a la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Crees que las dificultades y las tribulaciones de tu vida están ahí y están destinadas para destruirte? ¿Para hacerte caer? ¿O están ahí para conformarte a la imagen de Cristo? ¿Crees que las tribulaciones que suceden en tu vida son solamente mala suerte? ¿O crees que es la soberanía de Dios? Déjame les digo, o es una o es otra. No existe la mala suerte si somos cristianos. Así que es mala suerte o es la mano soberana de Dios cuidadosamente orquestando cada uno de nuestros dolores y tribulaciones para refinar nuestras vidas. ¿Cuál es? La perspectiva es importante para soportar las tribulaciones. Pablo continúa diciendo aquí que él es prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, por vosotros los gentiles. Así que prisionero de Cristo describe su posición, pero prisionero de Cristo por vosotros los gentiles describe su llamado. A Pablo se le dio una tarea especial dada por Dios para llevar el evangelio a las naciones gentiles.
es decir, a los no judíos. Sabemos que sí le predicaba a todo mundo, entraba a las sinagogas, pero principalmente tenía una tarea para alcanzar con el evangelio a los gentiles. Así que él le tocó esa tarea y Dios le dio una gracia particular para esta tarea de llevar el evangelio a las naciones no judías. Y si quieren ver un poquito más de cómo Dios específicamente le dio ese llamado a Pablo, pueden leer Gálatas 2:9. Gálatas 2:9, pueden leer Hechos 22, 21 y Hechos 9, 15. Ahí pueden ver ustedes cómo Dios tenía una tarea específica para Pablo concerniente a los gentiles. Pero ¿qué no es interesante? Que Dios usó a Pablo, el que era la personificación de lo que era ser un judío, para predicarle a los gentiles. El mismo que se llamó hebreo de hebreos en el libro de Filipenses, ahora es mandado a los no hebreos. No sé, se me hace un poco peculiar. Pablo fue un judío sobresaliente. De hecho, nos decía en Gálatas capítulo 2, si no me equivoco, que él avanzaba más que sus contemporáneos, que sus compañeros en su nación. Es decir, él era el mero de su nación. Uno de ellos, ¿no? Alguien que estaba avanzando mucho. Entonces, ¿tiene más sentido de que Dios lo mande con los judíos? Él conoce su comunidad, él conoce los argumentos judíos, él conoce las costumbres y las tradiciones y sobre todo eso, él conoce las escrituras judías. Así que, ¿qué no tiene más sentido que lo mande con los judíos? Vamos a pensar, si uno es tal vez un coach de un equipo de fútbol, si tú tienes un jugador, un portero fenomenal, ¿dónde lo vas a poner? En la portería, ¿verdad? Así lo haría yo. Si eres sabio, vas a poner a esa persona enfrente de la portería. ¿Para qué? Para aprovechar sus habilidades y sus talentos para asegurar un resultado favorable para tu equipo, para que ganen. Pero Dios no es como nosotros. Su sabiduría es muy diferente a la sabiduría humana. En lugar de enviar a Pablo, donde él podía usar sus habilidades, donde él podía esforzarse o desarrollar lo que ya sabía, lo que ya tenía, era un conocimiento del judaísmo, lo envió más bien a donde no podía depender de su conocimiento, a donde no podía depender de su sabiduría en las escrituras judías, en un lugar donde no podía usar sus habilidades. ¿Por qué Dios haría eso? Para que Pablo se viera obligado a depender de Dios y de su gracia. No sé si alguna vez has estado en una situación donde no puedes depender de tus habilidades o de tu sabiduría o de tu conocimiento. Esa situación donde estás obligado a orar a Dios y depender de Él, agarrarte de su mano y de su gracia y no más confiar. Uno de esos momentos para mí es cada semana. Cada semana cuando estudio y cada semana que me tengo que parar aquí y enseñarles la palabra de Dios. La verdad, es difícil para mí estar aquí en este púlpito. No soy buen orador, ustedes lo saben. Creo que ustedes son muy pacientes. No soy sabio, ni soy audaz. No soy bien carismático. No. Tartamudeo y mi español es terrible. La mayoría de ustedes son más inteligentes, más sabios, más dignos de estar aquí que yo. Pero aquí estoy.
Y estoy aquí obligado a depender de la fuerza de Dios, depender de su gracia, agarrarme de su mano si yo espero que ustedes reciban y comprendan la palabra de Dios. Yo no lo puedo hacer por mis fuerzas, por mi inteligencia, porque no tengo. Lo que quiero hacer entender es que Dios no quiere a hombres y mujeres capaces y fuertes para proclamar su evangelio. No se trata de eso. Dios no es como nosotros. A ver, ese es fuerte, lo voy a poner acá. Ese es sabio, lo voy a poner acá. No. Él busca a hombres y mujeres obedientes, entregados a la voluntad de Dios para llevar el evangelio a los lugares menos esperados. Porque si nos ponemos a pensar, si nosotros somos fuertes por naturaleza, si somos sabios por naturaleza, cuando logramos algo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a jactar y vamos a decir, mira lo que logré. Eso no complace a Dios. Le complace a Dios usar hombres y mujeres débiles que no tienen ninguna fuerza, ninguna habilidad para que no se vayan a jactar. Y lo único que esa persona pueda decir es, mira lo que Dios ha logrado a pesar de mí. Punto número 2, el misterio revelado, versículos 3 al 6. El misterio revelado, 3 al 6. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio en que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que Pablo nos dice inmediatamente aquí que su entendimiento del Evangelio le llegó por revelación. Es decir, que Pablo recibió información directamente de Dios. Dios inspiró y ordenó este conocimiento que Pablo recibió. Básicamente es comunicación directa, personal, privada y audible que Dios le dio a Pablo y también a los otros apóstoles y profetas, con el fin de establecer su iglesia, fortalecer su iglesia, y no solo eso, pero también para grabar lo que tenemos en nuestras manos, la Santa Escritura. Entendamos que Dios no da ni necesita darnos ninguna nueva revelación. Tenemos toda la voluntad de Dios aquí grabada en nuestras manos. Es lo que necesitamos. Dios no da nueva revelación. Tengamos eso en claro. No da nueva revelación. Él lo que nos da es iluminación para entender su revelación, para entender lo que Él ya ha escrito. No nueva revelación, pero iluminación para entender. Entonces Pablo dice aquí que recibió revelación sobre ¿qué? Sobre el misterio. Sobre el misterio. Es común escuchar a los cristianos decir, el Evangelio es un misterio. ¿Quién lo puede comprender? Pues aparentemente Pablo lo pudo entender. Y los gentiles y nosotros podemos entenderlo según el versículo 4. Si alguien dice que el Evangelio es inentendible, pues ¿cómo piensa predicarlo o explicarlo a un no creyente? Así que es entendible. Pablo dice ahí en el versículo 4 que cuando leemos lo que él escribió, podemos entender el misterio de Cristo. Así que, ¿cuál es el misterio? Ahorita nos va a decir. Pero el término misterio, porque también a veces nos agarramos de ciertas palabras y le insertamos una definición que ya tenemos en nuestras mentes de ver películas de ciencia ficción, del misterio. No queremos hacer eso con esta palabra. El término misterio en este versículo simplemente
se refiere a algo que antes estaba oculto, pero que ahora ha sido manifestado o revelado o descubierto. ¿Recuerdas cuando eras pequeño? Tal vez Joshua con tu abuelita. Cuando eras pequeño y te traían los regalos envueltos y lo ponían debajo del árbol y ahí estaba uno, ¿no? O 2 o 10, ¿no? Como si eras como yo, como 20, porque era buen niño. Pero tenía tu nombre escrito ahí en la parte exterior del regalo. No sé si recuerdas esa emoción de ver ese regalo que dice tu nombre y pensar, wow, no puedo esperar a ver qué hay en él. ¿Qué contiene ese regalo? Sabías que había un regalo para ti, pero realmente no sabías qué estaba adentro de esa envoltura, ¿verdad? El regalo estaba ahí, pero el contenido estaba oculto. Recuerden esa información. Así que cuando llegó Navidad, lo abriste y pudiste ver qué era el regalo, pero ya estaba ahí. El misterio de Cristo es igual. El misterio que era que los gentiles eran parte del plan de redención de Dios, ya estaba ahí. Solamente que estaba oculto hasta que vino Cristo y lo reveló y nos mostró los detalles del plan de redención. Ahora podemos examinar, como Navidad en la mañana, examinar lo que es, ver con claridad los detalles y todas las complejidades de ese plan de salvación. Ya fue descubierto. Dice ahí Pablo que Dios el Espíritu reveló este misterio, el misterio de Cristo, a Pablo y a los otros apóstoles y profetas de la iglesia. De nuevo, para aclarar, dice ahí en el versículo 6. Sí, en el versículo 6, que el misterio de Cristo es que nosotros, los no judíos, estamos plenamente unidos en valor e igualdad con los judíos que han creído en el Evangelio de Jesucristo. El misterio es, como Pablo lo menciona en Efesios 2:15, que de los dos pueblos, de los judíos y de los no judíos, que Él hizo un solo pueblo por medio de la fe en Cristo. Ese es el misterio, ahí el versículo 6. Así que ya no hay distinciones entre judíos y no judíos, o como dijo anteriormente Pablo, hablando de la circuncisión y la incircuncisión. Ya no hay diferencia, ya no hay divisiones por esas cosas. Ahora solamente hay cristianos, solamente hay la iglesia, solamente existe la familia de Dios, los hijos de Dios. Nada más. Y dice también Pablo en el versículo 6 que solamente hay una forma en que una persona se puede beneficiar de este misterio, el misterio de Cristo. Dice por el Evangelio. Por el Evangelio. No es por criticar, pero hay muchos cristianos que dicen, no, es que voy a amarlos al reino, ¿no? Pues sí, pero no es predicar el Evangelio. Es que voy a hacer buenas obras que ellos puedan ver y ver mi fe. Sí, pero no es el Evangelio. Voy a orar por ellos. Sí, eso es oración, pero no es el Evangelio. Así que por medio del Evangelio es la única forma en que una persona va a ser incluida, va a ser bienvenida si cree ese Evangelio. Pero si va a creer, ¿qué tiene que suceder? Tenemos que predicar el Evangelio, compartir ese Evangelio para que ellos vean si van a creer o no. Pero sin el Evangelio no hay salvación. Punto número 3, el misterio proclamado. Versículos 7 al 12. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Voy a nomás comentar en el versículo 12 de nuevo. Es muy preciso, Pablo. No dice, podemos tener seguridad y acceso y confianza solamente al escuchar de Jesús nada más, así de que Jesús era Dios. No, tenemos que, dice ahí al final del versículo 12, depositar nuestra fe en Él. Nuestra fe por completo, no es una fe de solamente intelecto, es una fe que domina tu vida. Es una fe cuando tú puedes decir, como Pablo, soy prisionero de Cristo. Pero vamos a regresar al versículo 7 al 9. Ahí Pablo básicamente, no quiero gastar mucho tiempo ahí, pero básicamente está diciendo lo mismo que ya dijo en los versículos 1 al 10, donde él habla de su llamamiento especial y la gracia especial y el poder de Dios que Dios le dio para cumplir este llamado, el llamado de ser ministro de los gentiles. Así que fue llamado y facultado para predicar el misterio de Cristo a los gentiles, según el versículo 8, pero el versículo 10, la verdad me hizo pensar, porque realmente no es un versículo muy fácil de comprender, pero en el versículo 10, Pablo dice que el misterio de Cristo, de nuevo, que los gentiles y los judíos son uno en Cristo, si creemos el Evangelio, si depositamos nuestra fe en Cristo. También este misterio también estaba oculto de los ángeles y los demonios, que los demonios son ángeles caídos, pero que también estaba oculto a ellos y que también a ellos se le tenía que revelar este misterio y proclamar este misterio. Es un poco interesante, no sé exactamente a qué se refiere, pero lo que pude entender, y ojalá esté correcto, que ya que el Evangelio se fue predicado en la tierra y produjo su resultado, que es la iglesia, que ahora la iglesia es como un trofeo, ¿no? Lo que tú muestras para que todos vean tu victoria, ¿no? Así que yo creo que la iglesia es como ese trofeo que los seres humanos y los seres celestiales van a ver y van a decir, ok, ya veo que Dios logró su plan de redención, que ahora su iglesia, ese trofeo, lo podemos ver y ver que incluye a los judíos y a los gentiles que han creído en Jesús. Eso es lo que entendí. Pero quiero examinar bien rápido algo que dice Pablo en el versículo 8. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Sabemos nosotros que no hay niveles de cristianos. No hay niveles, somos todos iguales a los ojos de Dios, ¿verdad? Pero si hubiera, Pablo dice que sería el más bajo que el más bajo. Es algo similar a lo que Juan el Bautista dijo. Dijo que no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Es decir, es un puesto bajo el hacer eso. Y yo no soy ni digno de eso. Ese es Pablo diciendo lo mismo. Soy el más bajo que el más bajo de los santos. No se consideraba un gigante espiritual como muchos cristianos se creen hoy. Con esta declaración vemos lo que la gracia de Dios produjo en la vida de Pablo. ¿Qué produjo? Produjo humildad. Cuando un cristiano tiene una comprensión adecuada de la gracia de Dios en nuestras vidas, cuando entendemos verdaderamente que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, ¿saben qué? No vamos a ser orgullosos, vamos a ser
humildes. La humildad definió la vida de Pablo. Podemos ver que la gracia de Dios había desinflado por completo el ego de Pablo. La gracia de Dios había eliminado cualquier sentido de orgullo y superioridad que pudiera existir en este misionero Pablo. Toda la jactancia se había eliminado de sus labios, excepto la jactancia en la cruz de Cristo. Eso es lo único que él decía: de esto sí me voy a jactar, de la cruz de Cristo. Ahora les quiero preguntar, ¿define la humildad la vida de cada uno de ustedes? No me contesten, ustedes ya es para meditar. Cuando las personas hablan de ti, ¿qué dicen? ¿Hablan de tu humildad o hablan de tu orgullo? ¿Cuál es nuestra reputación? Esto es importante. Si nuestra reputación es una reputación de humildad, estamos bien, vamos en el buen camino. Hemos comprendido la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero si las personas dicen, no, ese brother le falta un poquito de humildad, tal vez hay algo mal. Nosotros, como Pablo, debemos entender que nuestras vidas dependen totalmente, completamente de la gracia y de la misericordia de Dios. El problema de la mayoría de los cristianos es que piensan que la gracia de Dios es esa cosa que me salvó hace mucho. Cuando recién llegué a los pies de Cristo fue por la gracia de Dios y nada más. Esto está mal, porque la gracia de Dios sí nos salvó. Pero la gracia de Dios debe sostenernos cada día. Debemos depender de la gracia de Dios. Así que la gracia de Dios correctamente entendida y aplicada diariamente a nuestras vidas nos va a moldear a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo. Como resumen, el resultado de comprender y depender de la gracia de Dios será la humildad. No hay de otra. Si tú comprendes y dependes de la gracia de Dios, se verá en tu humildad. Pablo nos está dando a nosotros y también a los efesios una lección muy práctica sobre qué debemos hacer si esperamos tener una iglesia unida. ¿Qué debemos hacer? Debemos humillarnos. Si quieren, yo les ayudo a humillarse. No, es broma. Nunca puede haber unidad en una iglesia donde domina el orgullo. No sé si ustedes han visto esas iglesias que lamentablemente están divididas por el orgullo. Las ambiciones egoístas nunca van a producir la unidad, la armonía y el amor que debemos reflejar como la iglesia de Dios. El orgullo solo va a producir discordia y contiendas. Así de fácil. Voy a pausar un segundo. Por favor, cuiden esto en nuestra iglesia. Dios está haciendo algo maravilloso en este lugar y va a haber personas, tal vez de la congregación, tal vez de fuera, que vienen y quieren dividir la iglesia. Quieren traer discordia y contención. Por favor, es responsabilidad de todos los que estamos aquí cuidar esa unidad. Se los pido de todo corazón. Solo cuando reina la humildad en los miembros de la iglesia, en cada uno de los que estamos aquí, podemos reflejar la gloria y la bondad de Dios. Solo cuando nos humillemos, podemos ser testigos eficaces del Evangelio. Imagínense que soy bien orgulloso y todos me conocen como una persona orgullosa y le voy a predicar a alguien. No va a ser, no me van a creer, van a decir, no, pues ¿por qué quiero ser como él? Solo cuando nos humillemos podremos ser testigos eficaces del Evangelio. El último punto número 4, el ministro alentador, versículo 13. Dice, por lo cual, es decir, todo lo que ya dije, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria.
como buenos cristianos, los efesios están en luto. Están tristes por la tribulación de su compañero Pablo, de este misionero. Pero Pablo les ha insistido desde el versículo 1 que ninguna de sus tribulaciones sucedió por casualidad. No es mala suerte. Todo lo que Pablo ha soportado en su ministerio ha sido por la buena y perfecta voluntad de Dios. Los insultos, los naufragios, el hambre, las enfermedades e incluso este encarcelamiento le fue dado por la mano amorosa y soberana de Dios. Debemos entender eso. Por eso los anima. No dice, yo también estoy triste, hermanos. No, los anima a seguir adelante, a perseverar, diciéndoles, no dejen que este sufrimiento actual, este sufrimiento terrenal, los desanime de seguir a Cristo o de predicar su evangelio. No desprecien mis cadenas, les dice, sino acepten mis cadenas como algo bueno porque son la evidencia de que he sido obediente a mi amo, a mi Señor, a mi Dios. Para Pablo, sus tribulaciones valen cada noche sin dormir. ¿Por qué? Porque estas cosas vinieron, cada tribulación vino como resultado de su obediencia, de compartir ese evangelio de Cristo, ese misterio de Cristo a las naciones. Lo más importante para Pablo era llevar ese evangelio a los pecadores culpables con la esperanza de que algunos escuchen y creyeran ese evangelio y que fueran salvos de la ira de Dios. Ese fue lo más importante para Pablo. En la vida de Pablo, la comodidad fue arrojada por la ventana. No le importaba el estar a gusto como nos encanta, como me encanta estar a gusto y sin aflicciones. También la tribulación, Pablo la recibió con manos abiertas. Wow. ¿Por qué será? Porque si eso significaba, si esas tribulaciones significaban que el evangelio iba a avanzar y las almas iban a ser salvas, gloria a Dios, vamos para adelante. Este era el propósito de la vida de Pablo, llevar el evangelio. Ahora, ¿valió la pena las tribulaciones y la angustia de Pablo? ¿Qué piensan? Pablo dice, sí lo fue. Todas las tribulaciones, toda la angustia, todo el dolor físico, mental, espiritual, valió la pena. Pablo está diciendo aquí, puedo vivir o puedo morir, y de cualquier manera está bien. ¿Qué nos dice la actitud de Pablo? Al animarlos en vez de decir, pues yo también estoy ya cansado y desanimado. ¿Qué nos dice la actitud aquí de animarlos? Nos dice que vale la pena predicar el evangelio y vale la pena sufrir por el evangelio y si fuese necesario, vale la pena morir por el evangelio. El sufrimiento de Pablo y el martirio de él y de todos los cristianos a lo largo de los siglos no debe desanimarnos. Debe animarnos porque cada uno de ellos dio su vida por el evangelio y lo hicieron con alegría como Pablo lo hizo, proclamando, no desmayen a causa de mis tribulaciones. Tengo 5 puntos de aplicación para que usted pueda meditar en su tiempo en casa. Primero, Pablo se encontró como prisionero del gobierno romano. Él fue acusado injustamente y arrestado injustamente, pero la realidad de ese encarcelamiento desapareció cuando él reconoció que él era primeramente prisionero de Cristo. Así que cuando te enfrentes con persecuciones o tribulaciones en tu vida, recuerda que Dios es soberano y que Él permite y usa cada una de esos problemas, esos dolores para moldear nuestra vida a la imagen de Cristo. 2,
Pablo fue enviado a los gentiles, es decir, a los no judíos. Él, como les dije, él envió a el hebreo de hebreos a los que no eran hebreos. Dios no busca a hombres capaces y fuertes para proclamar su evangelio. Él busca a hombres y mujeres obedientes para llevar ese evangelio a los lugares menos esperados. 3. Anímate. Tú que no eres, no sé, no creo que nadie aquí es judío, anímate que Dios ya nos tenía como parte de su plan de redención. Nosotros que no éramos judíos ya estábamos incluidos ahí. Era un misterio oculto que ahora ha sido revelado. Anímate. 4. Pablo muestra su humildad al decirnos que Él es el más bajo, el más pequeño que todos los santos. Tengamos esa misma humildad en la iglesia. Solo así vamos a mantenernos unidos. Solo así vamos a reflejar la gloria de Dios y solo así vamos a ser esos testigos eficaces. 5 y último punto. No nos desanimemos a leer acerca de las cadenas de Pablo. No nos entristezcamos por sus desgracias terrenales, sabiendo que todas sus tribulaciones surgieron por su fidelidad y su obediencia a predicar el evangelio. Que sus cadenas sean como un estímulo para nosotros, para cada uno de los que está aquí, de permanecer y llevar al mundo el evangelio, porque vale la pena, pase lo que pase. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana que podemos ver la grandeza de tu palabra. Te damos gracias que nos has dado iluminación para comprender el misterio y esta palabra que tenemos hoy delante de nosotros, Padre. Eres tan bueno, tan bello, tan grande, pero aún así viniste a este mundo y nos salvaste, y por eso te damos gracias, Padre. Ayúdanos a vivir cada día en tu gracia. No pensar que tu gracia es algo distante, que algo que sucedió hace años cuando nos salvaste solamente, sino que tu gracia nos ayude cada día, en cada paso de nuestras vidas, que sea el centro, que sea el fundamento, que sea lo que nos sostiene cada día, cada momento. Así que, Padre, te doy gracias en esta mañana por cada hermano que está aquí. Bendícelos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.